¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del diablo. 8:03. Buenos días, Manuel. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo. Buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, la semana pasada pues presenté algunas propuestas de cara a la inminente reforma constitucional que el país estará debatiendo, pienso que en los próximos días, y a propósito de unas de las propuestas que ha dicho el gobierno que va a presentar para fortalecer la independencia del Ministerio Público, pues en ese mismo sentido hoy también quiero hacer otra propuesta. Primero, todo el mundo sabe de qué forma, en qué coyuntura, bajo cuáles propósitos y con qué intención la figura del Procurador General de la República se convirtió aquí en la reforma del año 2010 en miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Una cosa que parecía a todas luces ilógica. ¿Por qué? Primero, porque hablo de la figura del procurador, no me estoy refiriendo a nadie en particular. Primero, porque el Procurador General de la República en la práctica es juez y parte de ese proceso. O sea, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, en el artículo 179, numeral 4, participa en la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y también participa en la escogencia de los miembros de las altas cortes, incluyendo a estos. Y al mismo tiempo tiene la facultad de litigar en los tribunales. Entonces eso significa que yo perfectamente mañana pudiera estar presente en mi condición de procurador, litigando frente a un juez en la Suprema que yo mismo di mi voto para que él llegara allí perfectamente. O también tengo la posibilidad de depositar una instancia en un caso X y mañana evaluar a ese mismo juez que dio una sentencia que no me fue favorable a las pretensiones que yo tenía. Eso es lo primero. Segundo elemento, en la práctica todavía al día de hoy, un Procurador General de la República es un empleado del presidente de la República. Eso significa que lo único que se pretendía, como así pasó, en aquel momento era incrementar los votos que tenía el presidente de la República, porque en esa coyuntura no se estaba seguro de si contaba con la mayoría absoluta para tomar la decisión que se tomó de poner jueces allí que eran cercanos colaboradores del entonces presidente de la República en aquel momento. ¿Qué significa eso? Bueno, que como está estructurado en este momento el Consejo Nacional de la Magistratura, eso significa que única y exclusivamente cualquiera puede ser juez, única y exclusivamente por la voluntad de un presidente de la República, el que fuera. Entonces yo me pregunto, que ya lo hemos tenido, imagínense ustedes cuando tengamos en el futuro nueva vez a un presidente que quizás no tenga el nivel de prudencia que Luis ha exhibido en esa dirección. Va a pasar lo mismo si se queda en las condiciones en las que están. Entonces, como se ha manifestado ya el presidente de que quiere fortalecer los espacios de independencia que tiene el Ministerio Público, yo pienso que con los elementos que se van a tomar en cuenta para su designación, un punto importante, y es aquí mi propuesta, de cara
a la reforma constitucional es que, lo he dicho, creo una reforma amplia, no solamente para tocar dos temas. Pienso que la Constitución de la República es un instrumento de vital importancia que no debe ser tocado solamente para dos puntos, debe ser reformas integrales. Y por eso estoy proponiendo que en esa reforma se pueda tocar el artículo 178 en su numeral 8 para remover del Consejo Nacional de la Magistratura a la figura del Procurador General de la República. Y en este caso, ser sustituido entonces por la figura del Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Miren por qué. Primero, de conformidad con sus funciones. Perdón, Manuel, pero ¿no es mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura vuelva a ser un órgano impar? No, yo pienso que como no como lo era, 7 miembros. Yo pienso que no es necesario. Cuando ponen al procurador le dan paridad, o sea, de hecho, aunque el presidente decide. De hecho no tiene ni siquiera ninguna importancia. ¿Por qué? Mira, porque primero en la práctica todo el mundo sabe que los presidentes de las cámaras, que regularmente coinciden con el presidente de turno, no es verdad que van a votar en contra de una decisión del presidente. Y como hay empate, el presidente decide. Y como este es un país presidencialista, todo el mundo sabe que ahí lo que se hace es que se alinean y llegan a diferentes acuerdos. Eso es lo que pasa en la práctica. Entonces, ahora la función constitucional, su naturaleza de un defensor del pueblo, es precisamente, aunque sea en teoría, contradictorio a los poderes públicos. ¿Por qué? Porque su función esencial es ser protector, ¿verdad? Salvaguardar los derechos fundamentales. Y el violador por excelencia de los derechos fundamentales precisamente es el Estado y los poderes que los representan. Entonces yo pienso que eso le daría mayor equilibrio, mayor diversidad y digamos hasta cierto nivel de mayor independencia si se sustituye al Procurador General de la República por el Defensor del Pueblo. Además, hay un elemento importante aquí, que es de tipo jurídico. Primero, cuando usted analiza y usted lee de manera literal el artículo 7 y 8 de la Constitución, usted se va a dar cuenta que el Estado Dominicano, ahí lo define perfectamente, está estructurado primero como Estado social y democrático de derecho y sobre todo en el respeto a la dignidad de la persona y la garantía de los derechos fundamentales de los mismos. Esa es la esencia del fundamento del Estado. Y nosotros en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, en su segundo eje estratégico hemos definido que los derechos fundamentales de las personas deben ser el norte de toda política pública. Eso está ahí en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y no hay nadie más idóneo para eso, pienso yo, para desde ese espacio poder ejercer esa facultad que el defensor del pueblo. Además, cuando usted se busca, yo lo hice ese ejercicio este fin de semana, las entrevistas que le han hecho a todos los que hoy son magistrados y a los que no lo fueron, usted se va a dar cuenta que increíblemente, a pesar de que los derechos fundamentales son transversales a todas las políticas públicas, las entrevistas no están centradas fundamentalmente en el compromiso ni los aportes que hayan hecho los aspirantes en materia de derechos humanos, no, que debería ser. Entonces, por eso me parece que llevar allí al defensor del pueblo para que se concentre en eso. Yo pienso que todo el que aspire a ser miembro de una alta corte, lo primero que debe preocuparse o deben preocuparse los consejeros que están allí es ver cuáles son sus aportes, cuál ha sido su defensa y cuál es la convicción, el compromiso que tenga ese aspirante con el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Porque independientemente del ámbito de su competencia, los magistrados, todos, la única característica en común que tienen es que todos son jueces de garantía. Todos. Entonces, por eso creo que lo lógico, si se quiere buscar independencia real del Ministerio Público, pienso que sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura para que su voto no coincida con el del presidente de la República, pienso que esa sería una buena señal. Y repito, además todo el mundo sabe en qué circunstancia, con cuáles propósitos y en qué coyuntura la figura del procurador se convirtió en miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que nunca debió estar ahí, porque eso solo sirvió para que un presidente de turno
pusiera a todos los jueces que él quería poner, incluyendo gente que era hasta miembro del Comité Central del partido. Y eso no debe ser. Por eso creo, y vuelvo y repito, hago esta propuesta para que en esa posible reforma se toque el artículo 178 en el numeral 8 y se sustituya a la figura del Procurador General de la República por la figura del Defensor del Pueblo. Maestro. Bien,